¿Te imaginas despertar cada mañana con una visión perfecta, sin gafas o lentes de contacto? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.000 millones de personas padecen algún tipo de deficiencia visual. ¿Cuántas de estas podrían evitarse con un diagnóstico temprano y tecnología avanzada? En este episodio desglosaremos cómo los avances en tecnología láser no solo corrigen defectos refractivos, sino que también contribuyen al manejo de problemas como el ojo seco. Pero si no le pones lentes a quien necesita, sobre todo en la niñez temprana, estos niños pueden desarrollar lo que le dicen ambliopía, lo que le dicen en la calle el ojo vago. Aquella persona que le ves puesto anteojos en una reunión social, está los ojos chiquitos, muy probablemente ese paciente es miope. Y de pronto llega un desconocido, y yo con cara de bobito ahí, les dice que los voy a atender y la gente se volvió impaciente. Tuve que esconderme en el baño, creen hinchada. O lo lindo dentro de eso es que a veces uno también se subestima a uno mismo y la medicina es así. Y bueno, el paciente al final es con el ojo que ve. Siempre me llamó la atención el poder arreglar algo en un humano. Desde ahí radica el hecho de que quiero hacer. Bueno, bienvenidos a Doctor Podcast, un episodio más. Doc, le cuento que esta es la segunda temporada. Nosotros contentísimos de tenerle aquí. Le cuento que igual hemos entrevistado ya a algunos miembros de su familia, así que bienvenido, Doc. Muchas gracias, Michelle. Es un gusto estar aquí con todos y poder compartir este espacio, ¿no? El doctor Cristian Sancho es cirujano oftalmólogo y líder de algunos proyectos innovadores. Su enfoque incluye la corrección visual con láser y el manejo integral de la córnea y el ojo seco. Así que bueno, Doc, vamos a romper un poquito el hielo. ¿Quién es Cristian Sancho fuera del consultorio y del quirófano? ¿Qué te puedo decir? Hermano primero de cuatro, eh, apasionado por el fútbol, me encanta el fútbol, me gusta el tenis, desde el punto de vista de deportes. Súper activo, entonces. Trato porque a la final tengo una familia grande también, entonces tengo que estar activo. Son parte de las cosas que realmente me gustan, viajar full, me encanta. Menos mal en esta profesión hay la posibilidad de que a la vez que puedes aprender, conocer y también compartir tus conocimientos, hay esa posibilidad de viajar. ¿Cuál es el país que más le gusta, Doc? Realmente todos tienen un encanto tremendo, pero yo creo que el país que más me gusta es Italia. Me encanta Europa, me encanta Italia, pero todos tienen un encanto, cada uno único, ¿no? La comida. La comida peruana. La comida peruana. No sé, mi favorita. El ceviche. Bueno, ceviche, hay de todo, pero sí, o sea, entre lo peruano, lo italiano, me encanta. Y claro, por estas cosas de la vida toca viajar mucho, pues me toca visitar estos países con frecuencia de alguna manera. En el año vas viajando, tienes la oportunidad de ir, aprender y también compartir. Entonces, yo creo que eso es parte de... ¿Por qué oftalmología? ¿Por qué siguió oftalmología? Cuénteme. Yo creo que en la familia hay el hecho de que mi padre es oftalmólogo y mi tío abuelo también fue oftalmólogo. Entonces, cuando entré a la carrera de medicina, a la final uno al comienzo tenías la inquietud de que si ibas a terminar en la misma línea familiar o no. Creo que fue una decisión difícil. Me gustaba mucho la plástica, por ejemplo, la cirugía plástica, la cirugía general también me llamaba mucho la atención. Entonces ya al momento, a la hora de comenzar a decidir, bueno, ¿y qué vas a hacer? Me tocó hablar, tengo un tío, ¿no? Mi padre, que de hecho es cirujano plástico en Guayaquil, entonces hablando con mi tío, de qué se trata, cómo es, siguiendo los consejos también. Y bueno, la oftalmología per se era con algo con lo que crecí. Entonces, conversatorios todos los días con mis padres en casa fueron decantando que termine donde estoy siendo oftalmólogo. Pero es un tema más generacional también, ¿no? Sí, de familia, pero también algo que me gustaba. Yo, cuando estás en la carrera de medicina tienes tantas cosas Claro, que te pueden gustar y a la final vas viendo qué es lo que puede funcionar contigo. Y la oftalmología siempre estuvo ahí presente, era como que tenía la duda a ver si qué pasaba, si hacía otra cosa. Claro, pero siempre la rama de la medicina. Sí, claro, desde que Y entré a si medicina. no, si no hubiera Si existido no me medicina, hubiera hecho médico, yo creo que también siempre tienes la influencia de tu familia. Entonces yo tengo abuelos que tenían haciendas. Entonces, por ejemplo, me gustó muchísimo la ingeniería agropecuaria. Entonces yo quería ser ingeniero agrónomo. Era parte de una de las cosas que me gustaba. Me gustaba también la biología marina en su tiempo. Entonces tenías cosas que iban relacionadas por ahí que tal vez si no me hubiera hecho médico, me hubiera hecho agricultor. O sea, fíjate el extremo. Sí. Y Doc, ¿algún libro o película que le haya inspirado en la decisión de tomar esta carrera o en su vida?
O sea, libro que me haya determinado, definido como médico, en realidad no. Yo creo que no fue por ahí, yo creo que más fue por un tema de familia. Ahora, si de lectura se trata, por ejemplo, el típico libro de Cervantes que te decían leer, en el cole que tenías que llevar resumen sí o sí, que me gustaba y sobre todo entenderlo, porque es un libro complejo. O en su tiempo, libros como que tenías, por ejemplo, que nos mandaban de alguna manera medios disque obligados al colegio. Había un libro de Macbeth, eh, que decía filosofía o literatura inglesa, me gustó mucho también, pero no algo que determine mi carrera como tal. O sea, los libros en sí más fueron para aprender, no aprender para sí mismo, pero más era el ver en casa cómo iba la familia, cómo funcionaba. El hecho de que mi padre desde muy pequeño me llevó a ver pacientes, entonces Una yo experiencia. desde muy chiquito ya entraba con mi papá al quirófano, Claro. miraba, le veía lo que hacía. Eso nos contaba también la doctora Ligia. Entonces, como que eso hizo que a la final sea algo más natural, ya, no algo ni forzado ni obligado, no, no, sino era algo como que era parte de, y me gustaba. Entonces yo entraba y decía: "Ay, qué chévere", pero ya cuando estabas en el rol de la carrera de medicina, tenías este tema de que, bueno, tenías estas dudas. Claro. De ahí hay un ¿Para dónde libro, voy? ¿para dónde vas? Hay un libro que es súper interesante que lo leí también, que se llama El Médico, que de hecho ya está película de eso ahora, que es súper lindo lo que es la medicina. ¿Que está en Netflix? Estaba, no sé si en Netflix, hay un libro, yo lo leí, pero luego vi que la película y también la típica, ¿no? También expones a tus hijos que lo vean. Entonces es de cómo los inicios de la medicina y cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo y cómo se van descubriendo cosas. Entonces, como que siempre me llamó la atención el poder arreglar algo en un humano. Entonces, en una persona, ¿cómo le puedes ayudar? Entonces, de ahí radica el hecho de que quiera ser médico. Por ahí ¿Y empieza. sus hijos qué dicen? Voy a ser oftalmólogo igual que mi papá. No, yo creo que tampoco. A mi hijo mayor y a mi segunda, igual que papá, han tenido la oportunidad de entrar al quirófano, de salir con nosotros como estructura familiar, porque como debes conocer, se hace mucha obra social también. Sí, Entonces, sí, muchas veces tienen las fundaciones, ¿no? como familia salimos hacia el campo, hacia las áreas rurales del país. Y lo hacemos en familia, o sea, mis hermanos, mis sobrinos, mis padres, entonces como que es algo más natural. Entonces ellos han visto un poco lo que hacemos. Yo no les he preguntado al mayor y sabes qué hace médico, no. Okay. Yo creo que es una decisión que van a tener que Sí, ir por tomando más supuesto. adelante y a ver si les gusta, porque la carrera de medicina es larga también, no es así de sencilla. Yo creo que todo llegará a su momento. Si lo deciden, pues, obviamente uno como padre feliz, habrá que apoyarles, pero es algo que ellos tendrán que optar en el camino. Las personas que quieran seguir oftalmología, ¿qué les diría? Es una carrera hermosa. Yo creo que lo único que hay que decidir es siempre que uno tiene que formarse bien. Entonces yo creo que como toda especialidad tiene sus puntos altos en ciertas partes de la región, yo creo que lo fundamental es formarte bien. O sea, si tú te formas bien, es una carrera que te inicia. Doc, una pregunta. ¿Qué consejo le daría a su yo de 20 años? Pero eso contestamos al final, ¿ya? Vamos a entrar ahorita en materia, ya para dejarles en suspenso. Doc, a ver, cuénteme un poquito de los defectos refractivos. Vamos definiendo un poco el concepto, por ejemplo, de miopía, hipermetropía, astigmatismo. Vamos con miopía. O sea, dentro de los defectos refractivos, claro, el más común es la miopía. La miopía es básicamente la dificultad, en este caso, para tú poder ver de lejos. Entonces, por eso incluso en los grandes discursos se hablan y te dicen, y la miopía, y te meten ahí miopía, porque lo que significa es que solo estás mirando de cerca y no ves más allá de lo que podrías hacerlo. Entonces, es un defecto muy común en la gente, es algo que puede irse incrementando a lo largo de la vida, sobre todo durante la preadolescencia, adolescencia y juventud temprana. Entonces, una de las condiciones para tú poderla corregir, por ejemplo, es que esté estable. Luego de esto, tú tienes otra condición que es la hipermetropía, y la hipermetropía, en cambio, es una condición en la cual las personas pueden ver de lejos, pueden ver también de cerca, pero por ejemplo, un jovencito se cansa muy rápido, más adelante comienzan a tener problemas de visión también lejana. En la lectura, por ejemplo, son pacientes que les das un libro, pueden leer algo, pero se cansan rápido. Entonces, algo que, por ejemplo, hay que identificar, sobre todo cuando tienes niños o adolescentes, que es la típica que no quieren ponerse lentes, pero luego no entienden por qué se cansan tan rápido en la lectura o por qué muchas veces la visión distante puede ser fluctuante. Y en Eh, el adulto mayor también es bastante común la hipermetropía. la hipermetropía. En realidad las dos, puedes tú tener pacientes miopes y hipermétropes. Obviamente dentro de lo común es ver un miope.
La hipermetropía es menos frecuente, pero se ve también igual mucho. Para que tú los puedas distinguir, es como cuando tú ves en la calle a alguien con anteojos y les ves a unos que están puestos los lentes y se ven los ojos chiquitos. Aquella persona que le ves puesto anteojos en una reunión social y están los ojos chiquitos, muy probablemente ese paciente es miope. Es miope, claro. Y cuando tú en cambio les ves con esos lentes que a veces ves en películas con unos ojotes, ese es hipermétrope. Porque el hipermétrope tiene que tener un magnificador, es como una lupa. Entonces el ojo se va a magnificar en tamaño desde el punto de vista Yo le estético. cuento una anécdota, porque estaba yo cogiendo luz. Yo soy miope, no me hable porque no estoy con lentes, se me rompieron. Pero cogí mal el luz por ser miope. O sea, en serio, cogí mal el luz porque yo hacía los ojos así chinos y veía y pensé haber cogido bien el bus, pero no. Y los miopes me van a entender. Claro, claro, eso es bien común. O incluso el miope se va acercando y ve un bulto. Y muchas veces tú vas caminando en una acera y la típica del miope es que piensa que es un objeto que no es. O sea, yo que sé, piensa que es un perro echado en la esquina y resulta que es una bolsa. Cuando ya se acercan. O sea, hay esas dificultades. Ujú. Y finalmente lo que tienes es el astigmatismo. El astigmatismo es, en cambio, mirar con distorsión. Son aquellas personas que ven las imágenes pero distorsionadas, o sea, no ven nítidos, sino ven como cuando ves una película o un canal de televisión que está como mal sintonizado. Ujú. Entonces ves distorsionado. Ahora, este astigmatismo puede venir acompañado de miopía y puede venir también acompañado de hipermetropía. Entonces tú puedes tener miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. O sea, puede haber estas combinaciones también. Entonces, claro, quienes tienen, por ejemplo, miopía, astigmatismo, ya te imaginarás, en tu caso eres miope, ves borroso, pero aparte de eso ves con distorsión. El hipermétrope no ve tan bien de lejos, no ve bien de cerca, pero también ve con distorsión, con el astigmatismo sobrepuesto. Y el astigmatismo solo es el que te explicaba, es con distorsión. Ujú. Entonces hay que distinguir cuál es cuál, incluso para poderlo corregir. Claro. ¿Mm? Doc, ¿y cuál es el tratamiento para este tipo de Cuando vas condiciones? por edades, cuando son chiquitos, desde la niñez, lo que primero debes hacer es, y esto sí es una recomendación general, tienes que llevarle, así sea tu hijo que tenga un año, tienes que llevarlo al oftalmopediatra. O sea, existe el oftalmólogo especialista que es pediatra de niños chiquitos, tiene que ver los En ojos, Clínica Sancho lo pueden por encontrar supuesto, también. y tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que, ¿por qué tan chiquito con lentes? Lo que no sabemos es que luego si no le pones lentes a quien necesita, sobre todo en la niñez temprana, estos niños pueden desarrollar lo que le dicen ambliopía, lo que le dicen en la calle el ojo vago. No sé si lo has escuchado. Claro, sí. Entonces dicen, es que me dijeron cuando ya crecí que tengo ojos vagos o ojo vago. Ujú. Es la palabra tal vez mal usada, pero no es que es ojo vago, sino que en la niñez le dejaron que se ambliopice ese niño. ¿Qué significa? Que uno de sus dos ojos, no tienen la capacidad de ver normalmente a pesar de que lo coloques lentes. Entonces, si tú corriges tempranamente estas condiciones, miopía, hipermetropía, astigmatismo, en la niñez temprana, cuando tú llegues a la adultez, que significa pasado los 18 años, y esté estable tu medida, cuando tú me dices, ¿y qué se puede hacer? Por ejemplo, ahí vienen ya las correcciones con láser. Entonces, si una persona al menos tiene 1 o 2 años de estabilidad en su medida, y obviamente las condiciones de esa córnea son normales, tú puedes operar con excimer láser la gran mayoría de defectos refractivos. Entonces, Ok. hay que tomar en cuenta estos detalles. ¿Y el Encimer láser? ¿Cómo funciona? El excimer láser no es otra cosa que una longitud de onda. Es un láser. O sea, es como cuando tú ves el láser que se utiliza en la piel, láseres que se utilizan en industria. Pensemos que los primeros láseres que hubieron de excimer láser fueron industriales y lo que se pusieron son unos atenuadores para bajarles, como quien dice, la longitud de onda de ese láser para que funcione sobre la córnea. Es como un pulimento. ¿Ya? Entonces el láser lo que va a hacer es un pulido sobre la córnea basado en cualquiera de estas tres formas que hablamos, sea la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Hoy existen ya láseres que son personalizados, y hay tecnología que, digamos, toma toda la estructura de tu ojo y las características, como cuando tú has visto en una película que ponen el ojo y te reconoce, ¿no es cierto? Entonces existen equipos que reconocen las características del iris, las características de la misma córnea del paciente, la forma y la estructura, y el momento que vas a operar basado en estas características puntuales, más la medida y ciertos detalles que hay de cómo vemos, tú ya corriges. Entonces, ya llegamos a desarrollar tecnología donde incluso hoy en día ya ni siquiera tenemos que toparle a la persona y hay tecnologías, por ejemplo, que se llaman transepiteliales, que significa el láser hace absolutamente todo. Tú adquieres toda la información y al momento que llevas el láser es como que fuera una impresora 3D, hace exactamente lo que tú le pides. ¿Y cuánto se demora, Doc? El El procedimiento, procedimiento, ¿cuánto se demora? el procedimiento es rapidísimo. Una vez que se active el láser, dependiendo de la cantidad de medida y del efecto refractivo que tienes que tratar, por ejemplo, en esta última alternativa que es el transepitelial,
te puede tomar entre 12 y 14 segundos por ojo. Es muy rápido. Es muy rápido. Más te demoras en la previa, porque en la previa tienen que hacerte una serie de exámenes, estudios, tienen que rectificar las medidas y darnos cuenta de qué es lo que vamos a corregir exactamente. Se hacen cálculos en una serie de equipos que son varios, y con toda esa información piensa tú que se hace un compendio y se va al monitor de láser. Entonces te va a dar toda la información que quieres. Uno como cirujano va y escoge lo que quieres hacer y posteriormente se va a redimir. Doc, a veces uno le da miedo el quirófano, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué les diría más bien a los pacientes para que tengan esa seguridad también? Bueno, en el caso de lo que es cirugía refractiva en eczema láser, las cirugías son con gotas. O sea, no, Ok, no es que no hay. no es gotas, es anestesia tópica. Lo que uno hace es obviamente poner un aparatito en el ojo para que el ojo se abra Ujú. temporalmente y prácticamente lo que tiene que hacer es guiarse a una luz que tienes, una luz guía, que es una luz roja, y posteriormente son los 14 segundos que te digo que va a variar. A veces son, si haces un transfer EPI van a ser 14 segundos, si haces otra técnica, por algún motivo, porque hay varias cosas que se pueden hacer. A veces te demoras un poquito menos, a veces te vas a demorar un poquito más, pero no existe pues el paciente que va a estar acostado y que tiene la idea que va a estar mirando al láser un minuto, no, son 14 segundos. Doc, y en el enzima láser, ¿todos son candidatos para el enzima láser? No, ¿Qué personas son candidatos? las personas que son candidatas para cirugía refractiva, como te decía primero, tenemos que tener la medida estable al menos 1 o 2 años. Luego de que tienes la medida estable, tienes que ver otros factores que también inciden en la corrección. Por ejemplo, hay gente que puede tener ojo seco, o sea, resequedad ocular, que puede tener enfermedades que inducen esta resequedad ocular. Entonces hay que tomarlo en consideración para saber si es candidato o no. Lo más importante es la estructura de la córnea. Piensa tú que, como te decía, es como un pulimento, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a pulir algo, tiene que ser que esté totalmente sano, normal. Entonces, si la persona tiene, yo que sé, una córnea irregular, una córnea deforme, hay una patología que se llama, por ejemplo, queratocono, que en nuestro medio es muy común. Si tienes una córnea muy delgadita y que tienes una medida muy, muy alta, entonces tú sabes que no puedes compensar lo que vas a pulir versus lo que vas a corregir. Entonces, hay ciertas características y por eso es importante los exámenes preparatorios. Perfecto, mi doc. Y bueno, más bien, ¿qué personas también podrían, por ejemplo, cuál es el día a día de una persona que se va a someter a este tipo de cirugías, digamos en la clínica? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos que siguen básicamente son, primero llega a consulta, el paciente tiene que ser evaluado, entonces en este caso pasa a la unidad de optometría, ven cómo está con sus lentes, ve qué medida tiene, posteriormente pasa, en este caso, a la parte de córnea, y en este caso uno lo que va a hacer es, va a mirar a través de la lámpara de hendidura, que es como un microscopio, tú miras el ojo que todo esté estructuralmente bien, que se vea bien el ojo, que no tenga ninguna patología, haces obviamente la anamnesis clínica que llamamos, o sea, el interrogatorio médico, y obviamente las expectativas que tiene el paciente, porque aquí también hay un detalle que hay que tomar en cuenta. En el día a día, cuando tú dices llega el paciente, hay que saber por qué el paciente tiene la motivación para operarse con láser. Porque no vayamos a confundir, la gente piensa que el operarse con láser es que me opero con láser porque no quiero usar lentes para nada. Claro, Y no sí, necesariamente, y no necesariamente es en así, porque hay que ver qué es lo que tú haces. Imagínate, por ejemplo, una persona que es miope y que resulta ser que quiere jugar fútbol. Entonces el chico o chica tiene que ponerse los lentes y va a estar con el lente que le salte. O que dice, sabes que ahora quiero incursionar en, no sé, en atletismo. ¿Cómo sales a hacer atletismo con los lentes? O más aún, alguien que quiere bucear o aprender a bucear o hacer snorkel. ¿Cómo ves? Entonces a veces hay que entender, por ejemplo, es una parte de actividad física, ¿no es cierto? Pero es la parte estética. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta verse con lentes, ¿no es cierto? O hay otras personas, en cambio, que como no les gusta verse con lentes, le pasa lo que tú cuentas. Se quita los lentes, va a tomar el bus, tomó mal el bus, o entró a la reunión equivocada, o llegó y tenía que leer la carta y no podía leer la carta, Sí, qué pena. y un montón de cosas. Entonces, Quisiste encontrar el amor de tu vida y fuiste mal y no lo también encontraste. puede pasar, puede pasar. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta esos detalles. Entonces, el día a día llega, se les explica primero de qué se trata, y una vez de que ya se conoce a lo que se van a ser sometidos, se les pide estudios. Entonces, esos estudios son estudios de córnea. En la clínica todo está funcionando siempre de manera integral. Se tienen todos los equipos, entonces normalmente se les envía a hacer los estudios. Los estudios son hechos en cuestión de minutos. Posteriormente, obviamente, si hay espacios, automáticamente el paciente se lo recibe, se ve que los exámenes sean válidos. Si hay la validación y la validación es normal, pues posteriormente ya se va a explicar qué es lo que vamos a hacer.
Entonces ya con la explicación de qué vamos a hacer, de cuánto tiempo le va a tomar su recuperación, etcétera, etcétera, prácticamente el paciente pasa al área de planificación para, en este caso, coordinar su cirugía. Ahora, bueno, que estamos en el mundo digital y a nivel personal, bueno, en el tema marketing, diseño, producción, nosotros pasamos un montón de tiempo en la computadora. ¿Qué recomendaciones daría a las personas también? O no sé si hay ejercicios previos, por ejemplo, algún calentamiento ahí especial para los ojos. No sé si has visto que hasta en los relojes ahora inteligentes, tú tienes un muñequito que se mueve, ¿no es cierto? Y te dice, párate. Bueno, ya la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que nos dice es que cada 20 minutos que nosotros estamos frente a un monitor, durante 20 segundos deberíamos alzar la mirada y, por ejemplo, como en este lugar que es tan bonito, mirar al infinito. Para que el ojo haga este ejercicio de que enfoque y desenfoque. No hay que olvidarnos que evolutivamente nos diseñaron, fuimos creados para ver a la distancia. Y cuando estamos frente a un monitor que tiene cierta cantidad de longitud de luz, etcétera, etcétera, el ojo comienza a tener lo que le llamamos ahora el síndrome del computador. Entonces, ¿qué pasa? Las personas comienzan a tener irritación, enrojecimiento, cansancio visual, fatiga. Porque claro, el ojo está enfocado y hay muchísima gente que trabaja 8 o 12 horas frente a un monitor. Entonces, no tienes que tomar en cuenta esos detalles. La recomendación es tener como pausas activas que hablamos. El uso de lubricantes. Hay gente, por ejemplo, que se siente muy incómoda con la luz del monitor. Entonces, no está por demás, a veces recomiendo un lente antirreflejo, incluso así no tengas medida. A veces es necesario dependiendo del caso. Por eso han escuchado que hay los famosos lentes con filtro de luz azul, hasta los celulares actuales y nuevos vienen ya con el filtro incorporado. Claro. O sea, tienen que tener ciertas características, no es que yo voy y compre en Temu cualquier gafita y no nos auspicia Temu por cierto. Pero compro en Temu, no, tiene que tener características. Tienes que tener cierta característica, tienes que tener ciertas condiciones y no es que todo el mundo lo necesita. Entonces hay que entender, pero que claro, hoy en día cada vez vemos más esa tendencia. La tendencia que la gente llegue y dice, no sabes que me puse estos lentes que les dicen de descanso, precisamente porque le dices, pero ¿por qué? Es que paso 12 horas en el monitor. Entonces tal vez tú entiendes ahí la condición y también tienes que ver el medio ambiente que te rodea. No es lo mismo trabajar en un ambiente con una buena oxigenación a nivel del mar, buena humedad, que trabajar en Quito con el clima seco, poca oxigenación, o sea, son otras condiciones atmosféricas. Claro, y el sol también es algo que afecta un montón a la visión. Claro. También igual, recomendable gafas de... O sea, es como la gente cuando sale aquí en el sol les dices, oye, ponte protector solar porque te vas a quemar. Nosotros no le podemos poner un protector solar al ojo, lo ideal es poner gafas. Es lo que te va a proteger. ¿Qué otro tipo de tecnología podemos encontrar en Clínica Sancho? Bueno, hay varias tecnologías, en lo que es córnea específicamente, que un poco yendo al mismo tema de lo que es Excimer. Por ejemplo, una de las cosas que hoy está en boga y que se ve cada día más, el tema de la tendencia de lo que es la resequedad ocular. Algo que antes era, o sea, me pican los ojitos, me molestan y era la gota típica de la farmacia. Hoy hay tecnologías que permiten evaluar la condición de la película lacrimal y los anexos del ojo, o sea, cómo están. Entonces, antes tú veías, ponías un contraste, veías unos lastimaditos, digamos, en la córnea y le decías ponte gotas. Hoy en día vemos primero que eso se ha vuelto mucho más común, es una tendencia mayor, pero es también por el cambio climático, todo lo que pasa alrededor, la actividad en el computador que hablábamos hace un momento. Hay enfermedades que también lo inducen y a veces la gente no sabe. Entonces tienen enfermedades, por ejemplo, gente que tiene artritis, gente que tiene problemas de la piel, que tienen piel atópica, gente que son alérgicos, etcétera, etcétera. Van a tener causas que van a provocar o van a promover el ojo seco. Entonces hay tecnología, nosotros tenemos tecnología que se puede medir en qué condición está o digamos cuantificar cómo estaría tu ojo seco. Y ya basado en eso se puede tratar. Entonces existen tratamientos, por ejemplo, con algo que se llaman IPLs, que es igual como un láser, pero que funciona a nivel de unas glándulas que tenemos que son secretoras de un aceitito, para que entiendas. Entonces muchas veces estas glándulas están, o ya sabemos que se van como dañando, se van inflamando y luego van desapareciendo. Hoy hay tecnología que vos puedes usar como las IPLs, que son unas terapias. Entonces ese tipo de terapias con láser estimulan estas glándulas para que te lubriques mejor. Antes, como te digo, eran las gotitas y para de contar. Entonces, eso, por ejemplo, también es algo que se utiliza mucho en lo que es superficie ocular hoy en día y hoy es lo que más hacemos en realidad. El tema de las gotitas, ¿no? ¿Qué gotitas tenemos que utilizar? ¿Piscina? Ahí no puedo decir marcas. Gotitas. A ver, por eso mismo es cuando vos vas a la farmacia vas a encontrar que hay un montón de gotitas. Y a veces si uno se pregunta, ¿y por qué hay tantas y no solo hay una o dos?
precisamente porque cuando estamos hablando de este tema del ojo seco, existen Ujú. varios tipos de ojo seco. Entonces esto lo hemos venido entendiendo y desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces digamos, es como los lubricantes en los autos. Cuando el carro es nuevito, necesita un lubricante livianito. Cuando el carro ya tiene sus años, le pones otro tipo de lubricante. Esto funciona igual en nosotros. Con la diferencia es que somos más complejos. Entonces habrá gente que le queda mejor la fórmula A, la fórmula B, la fórmula C. Y ahí es donde viene el tema de saber escoger bien la lágrima natural. Entonces cuando tú me dices qué gotitas me pongo, si vas a la farmacia y te dicen, vea, tenga esta lágrima natural. Sí, son lágrimas artificiales, habrá que ver si realmente te funciona y si es tu Claro, necesidad. Habrá que ver si tienes un ojo leve, moderado, severo. Dependiendo de eso va a venir también la característica de la lágrima que tengas. Entonces no es tan sencillo como ir y tengamos claro. esta y ponte. Tenemos que tener el O sea, acompañamiento profesional. claro, o sea, yo creo que si tienes ya una molestia es importante. Ujú. Muy bien, Doc. Ahora, amiga, cuéntenos alguna anécdota, algo de su carrera, lo que más la haya marcado. O sea, yo creo que hay muchas, Sí, pero debe, debe ser, yo debe creo que tener puedes un ir con montón. anécdotas de cuando recién, puede ser cuando recién llegas al país, ¿no? Yo tuve la fortuna de formarme muchos años afuera y tal vez una de las cosas que como anécdota fue que de pronto llegué acá a un hospital y recuerdo que iba a operar, iba a hacer algo y el microscopio en el que operamos tenía una plaquita y que decía East Germany. Entonces era Alemania del Este y yo decía, pero si eso ya no existe, ya la Alemania está unificada. Y era un equipo de 1950 y querían que opere con eso. Entonces ya te imaginarás el rato que llegué y el ojo ahí y yo venía como otra historia, ¿no? O sea, venía en ese momento, venía de Estados Unidos, Ujú. ver ese equipo no, nunca había visto eso en mi vida, tenía esa plaquita y dentro de esas anécdotas eran, bueno, ahora necesito el instrumental que tenemos y tenían ahí unas cuchillitas, hablemos así, pero reusadas, hablemos así, y era el hospital público, claro. Entonces fue un choque. Y ahora, Fue un choque y yo dije, y así ahora, es. claro, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo vas a hacer? Claro, O aquel paciente, ya que estaban acostumbrados aquí a operar, a hacer las cataratas, que sigue siendo una técnica que se usa mucho, que es, se llama extracapsular. Es como que abres el ojo y pones puntos al final. Y es algo que en mi formación, cuando yo estuve tanto en Israel, en Estados Unidos, en México, y yo solo tuve la oportunidad de hacer 10 veces. Entonces recuerdo que aquella vez, no, pero gracias no extracapsular, y así, pero eso ya pero lo he esto no hecho. me viene. Claro, es como que, ¿y ahora qué hago? O no te preocupes, anda a ver el libro, está en tal lado. Entonces me acuerdo que voy a ver el libro y era un libro también de 1955. O sea, era historia de la medicina. Y de esa manera se operaba. Entonces ahora, ¿cómo tú le decías al jefe de ese servicio en esa época, oye, sabes que yo no aprendí a hacer esto? Claro, Esto yo son no sé hacer. retos, ¿no? También. Entonces, tal vez una de las anécdotas desde quirófano, igual anécdotas en el trabajo, ¿no? Que mi papá, como sabes, es oftalmólogo, y algún rato en Riobamba, donde también trabajamos mucho tiempo, me dice, ¿sabes qué? Tengo un compromiso. Y yo recién llegaba y no tenía trabajo. Y me dice, anda a ver tú la consulta para que te ganes algo, ¿no? Y voy y me acuerdo de la consulta y llego a la consulta y los pacientes, él se había olvidado que tenía que atenderlos. Pasó como 2, 3 horas de eso que se acordó. Entonces cuando yo llego, la gente estaba molestísima, me habían esperado a mi papá 3 horas. Y de pronto llega un desconocido y yo con cara de guaguito ahí. Entonces entra el doctor Sancho, la secretaria, les dice que les voy a atender y la gente se volvió impaciente. Tuve que esconderme en el baño, querían hinchar. Ya Entonces, y ahora, subestiman a los pequeñitos. entonces dije, no, no vuelvo nunca más a trabajar acá, me acuerdo. Son parte de las cosas que te pasan, ¿no? Porque cuando vos llegas nadie te conoce, nadie sabe lo que puedes hacer o cómo vienes preparado. Ujú. Y claro, o sea, fue una experiencia terrible, que tuve que quedarme hasta que se vayan todos, poderme ir y claro, sin haber hecho lo que tenía que hacer. Decir a mi papá, sabes que vos mismo tienes que venir porque está la situación fea, pero son de las cosas que te pasan cuando comienzas. Y que claro, poca gente cuando vos llegas como profesional, vas buscando trabajo, te confía. Entonces, sí, son de las cosas que me tocó pasar. Y en cuanto a pacientes, Doc, alguien que le haya marcado, o la fundación, por ejemplo, algún Bueno, hay muchas caso. cosas que te marcan. Y yo creo que lo que tú tienes siempre va a ser más gente agradecida que gente que tal vez no lo está. Pero las cosas que más te marcan es aquellas personas a las cuales de pronto no veían, no eran videntes, estaban ciegas y de pronto vuelven a ver.
pacientes donde tú les dices las probabilidades de éxito de lo que vamos a querer hacer son muy pocas y es un único ojo. Por ejemplo, esta es una experiencia con un paciente de ya 80 años que estaba ciego de los dos ojitos, de un ojo ya totalmente perdido y que vino a la oficina y el señor lo que necesitaba era una cirugía triple, que le decimos, entonces necesitaba hacerse un trasplante de córnea, había que hacer una cirugía de catarata, él había tenido un trauma en ese ojo, entonces había que hacer ciertos arreglos dentro del ojo. Entonces las probabilidades de éxito eran no muy buenas. Entonces cuando yo hablo con las familiares, digo, ¿sabes qué? No, les expliqué, el riesgo es muy alto. Y pasó el tiempo y de pronto un día llego al quirófano y me dice, no, fulano tal. Pero yo le dije, no lo voy a operar. Y ahora, Chuta, y qué bueno, tal. le terminamos operando y la anécdota o lo lindo dentro de eso es que a veces uno también se subestima a uno mismo y la medicina es así. Bueno, el paciente al final es con el ojo que ve. El señor es muy feliz, muy contento. Yo pensé que él iba a perder ese ojo, pero son de estas alegrías que te da la medicina. Eh, Anécdotas con un chico, hay un chico que igual tuvo un accidente de tránsito, misma historia, y del trauma que tenía perdió el un ojito, tuvieron que retirarlo y el otro ojito se salvó, pero tuvieron que coserlo para que entendamos. Y cuando vino a la oficina tenía la misma condición, sabía que igual, cambiar la córnea, tenía una catarata traumática, el chico era no vidente, 19 años. Y este muchacho era un muchacho pobre, realmente en una ciudad chiquita del país de la sierra. Dijimos, bueno, vamos a operar. Y claro, le operamos también sin mucha expectativa y un chico que ve súper bien, es un chico que cada vez que viene me trae su regalo siempre. Ah, qué bonito. Entonces yo creo que la medicina es un poco esto, no es a veces es gratificante cuando tú le ves a alguien que sonríe porque vuelve a ver, o alguien porque te dice, ya le veo, usted ha sido así, pero ya ha sido jovencito. En Gracias. su debido tiempo, entonces tú te llama la atención. Entonces yo creo que son la mayor atribución que nosotros tenemos en nuestra profesión es esa, es la alegría y la sonrisa de alguien. Y eso es lo que yo hago todos los días. Entonces, claro, cuando hablas de anécdotas pueden ser un montón, porque hay un montón de estas personas. Y claro, pero también hay lo otro, ¿no? Hay el otro que en cambio se recuperó más lento y está súper molesto y al final todo salió bien. Y igual está contento. Entonces tú siempre marcas estas dos cosas y como médicos siempre estamos expuestos a esto porque la medicina no es matemáticas, no es una ciencia exacta, pero buscamos tratar de hacerlo lo mejor. Entonces esto también se basa mucho en preparación, en que tienes que estar constantemente operando, tienes que estar en entrenamientos permanentes. Entonces eso te va un poco dando un poco más de estrés. Las bonitas experiencias, Doc. Bueno, mi Doc, creo que se nos ha hecho súper corto el tiempo. Le agradezco muchísimo por acompañarnos y en dónde podemos encontrarles. Bueno, nosotros estamos en la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro, en Clínica Sancho. Esa es la clínica matriz. Otra de las clínicas que tenemos está en la avenida Amazonas y Jorge Washington, esquina. Esa es la sucursal Amazonas. Estamos también en el CityMed, que está ahí prácticamente junto al metro, que son las tres sedes principales que tenemos. Entonces, pues estamos a las órdenes. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like, comenta y recuerda que este canal es para informar y educar. Aquí es donde la ciencia y las historias se encuentran.